El diputado nacional Javier Milei, uno de los que ya ha dicho que se quiere postular para presidente en el 2023, dijo que de ser elegido presidente va a tomar medidas radicales. Entre ellas, por ejemplo, que es la que más generó polémica, o una de las que más generó polémica, es que eliminaría el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, uno de los ministerios que creó el presidente Alberto Fernández. ¿A qué se dedica este ministerio? A trabajar por los derechos de mujeres y diversidades, prevenir, erradicar la violencia por razones de género. Esto, imagínense, ha generado muchísima polémica, sobre todo distintas organizaciones. Entre ellas, vamos a charlar con Gabriela Sosa, que pertenece a Mumalá, Santa Fe. Gabriela, buen día, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Un placer, Gabriela. Bueno, ¿qué sensación te dio escuchar que Milei, en caso de salir presidente, eliminaría, por ejemplo, este ministerio? Sí, no me sorprende en absoluto. Es uno de los tips de los manuales de la centro-derecha o de la derecha fascista que se viene desarrollando en todo el mundo. Uno de los puntos centrales de la agenda de estos posicionamientos políticos de extrema derecha, disfrazados de democrático e incluso peligrosamente con representación legislativa y con intereses de incidir en otras escalas del Estado, es justamente el recorte de derechos y particularmente en mujeres e identidades de la comunidad LGBTIQ+. Por lo tanto, no me sorprende para nada. Del mismo modo lo planteó Bolsonaro, del mismo modo Trump también hizo declaraciones en ese sentido en su momento, y del mismo modo sectores de la derecha europea están haciendo los mismos planteos. Por lo tanto, me parece del manual del fascista esta declaración, con una búsqueda obviamente de representar un sector que tiene estas ideas conservadoras, que no solamente perjudicarían a las mujeres y a las identidades diversas disidentes, sino que perjudicarían al conjunto de la sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque estas ideas de libertarias, entre comillas, de estas expresiones más duras, fascistas, han tenido hace pocos días, no sé si ustedes lo han podido difundir en este programa, una expresión de un joven de 18 años armado, disparando y con varios víctimas en Estados Unidos, ¿no? Es decir, estas ideas violentas y de recorte de derechos son del manual del fascismo, que adquieren esta forma también en la búsqueda de repercusión mediática. Por eso nosotros no hemos hecho ninguna valoración en los medios de comunicación y sí, por supuesto, hablamos con quien nos demande, porque nos parece que son ideas en una sociedad tan agotada de las expresiones que han gestionado este país, que es donde se le abre la puerta a estas ideas, ¿no? Gabriela, estaba pensando, yo lo dije así como a grandes rasgos en la introducción, a qué se dedica este ministerio, pero contar a la gente directamente qué hace este ministerio, la importancia de este ministerio, ¿no? Porque es erradicar la violencia, es prevenir la violencia, la gente puede, las mujeres y las diversidades pueden realmente acudir a un lugar, tienen un lugar para ser respaldadas, que es importantísimo hoy en día con la cantidad de casos que hay de violencia. Sí, ustedes nos llaman permanentemente cada vez que tenemos algún informe de los femicidios en la Argentina, ¿no? Para darte un dato, 88 al 30 de abril en la Argentina, solo este año, 1.483 en los últimos 5 años, perdón, de femicidios, que son esos asesinatos de violencia extrema llevados adelante por varones que han tenido relaciones con estas mujeres desde un lugar obviamente de desigualdad, de poder y demás, ¿no? Es decir, es el ministerio que yo te digo lo que debería hacer, si somos muy críticas de que debería tener muchísimo más presupuesto, no recortarlo, como dice este personaje, sino todo lo contrario, fortalecerlo, incrementarle el presupuesto. ¿Por qué? Porque es el ministerio que debe guiar
las políticas públicas nacionales, coordinar con las provincias, coordinar con los municipios, coordinar con los 3 poderes del Estado, coordinar interministerialmente, no solo para esta situación que es la más sensible a nivel social, que es cuando nos matan, sino también en la prevención, monitorear las políticas de prevención que evitarían, por ejemplo, la pérdida de estas mujeres, pero también las situaciones de violencia que se dan en cada una de nuestras casas y que seguramente todas las personas que están viendo el programa tienen al menos al menos una situación conocida de una manifestación de violencia de género, ¿no? Que seguramente todos conocemos a alguien que ha sido víctima o que lo es. ¿Qué pasaba antes de la creación de este ministerio? ¿A dónde se podía acudir? ¿Había algún lugar o había algún lugar que contenga? Hace varios años que vienen en el orden nacional algunas estructuras institucionales. En el gobierno anterior se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, que antes era el Consejo Nacional de las Mujeres, es decir, hace mucho tiempo que hay organismos a nivel nacional, que deben guiar las políticas públicas y coordinarse con los otros niveles del Estado, ¿no? Y por supuesto, en el caso de la provincia de Santa Fe y de otras provincias, también se han creado ministerios en el orden local que deben hacer lo mismo. ¿Qué pasaba antes? Y de alguna manera hay que seguir corrigiendo, porque lo que pasaba antes era el deambular de las mujeres en distintas instituciones para que tomaran sus situaciones. Ahora, si bien eso ha mejorado, hay algunas figuras más claras, creo que hay que seguir trabajando en que haya una sola puerta de acceso y que esa puerta de acceso sea quien coordina con el resto de los niveles del Estado o de los otros poderes del Estado, ¿no? Particularmente mi mirada y en la mirada de las Mumalá es que esa puerta debe ser la más cerca de la casa de las víctimas. Creemos eso y ahí tiene que ser el lugar donde que reciba los recursos de una provincia, los recursos de una nación y que pueda articular con los otros poderes del Estado. Lo más cerquita posible, lo más amigable posible y bien respetuoso de la legislación que tenemos. Es así. Gabriela, te agradecemos un montón. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por traer estos temas siempre a debate. Un gustazo. Un abrazo para vos.